Quiero leer un pasaje que está en Apocalipsis 19. Dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos de los cielos, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes, Señor de todos los señores. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos dice a través de estas líneas. Cabalga conmigo, te quiero guiar en pureza y santidad, porque yo soy fiel y verdadero. No tengas miedo y no dejes que el enemigo te siga reteniendo en esclavitud. Por el contrario, levanta un grito de guerra y de victoria. Avanza conmigo en santidad y virtud para que conquistes la tierra que hoy ocupas. Porque crees que en Cristo, levántate, eres fiel y verdadero. Levántate en pureza en esta hora de justicia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cito este pasaje de Apocalipsis porque nos introduce a el tema de esta mañana, que es la virginidad como un estándar de Dios. No sé si ustedes saben, pero Dios nos habla a los que estamos al frente como pastores. Dios pone una palabra en nuestro corazón para poderla compartir con la iglesia. Algunas veces estas palabras son fáciles o no tan difíciles y otras son hartamente complicadas. Vi una imagen en el Facebook que me sacudió. Entiendo que las personas suben a las redes, por ejemplo, fotografías de lugares que visitan, de momentos donde la pasan muy bien. Publican las actividades que los enorgullecen, los comparten con sus amigos y con sus familias. Y lo que vi, de seguro a ninguno de ustedes escandalizaría, porque son cosas que hoy se hacen y que otros desean hacer. No te voy a decir qué vi, porque no soy chismoso. Pero lo que sí te voy a decir es que yo tengo una responsabilidad delante de Dios por las ovejas que Él envía a este lugar. Y parte de mi obligación es que conozcan los estándares de Dios. Los estándares del mundo no tienes más que abrir los ojos y verlos. En todos lugares los encuentras. Y un estándar es una medida. El metro es una medida estándar. Y así es como sabemos, por ejemplo, cuánto mide un edificio. Yo sé que tú sabes que no hay metritos y metrotes, ¿verdad? Solo hay, ¿qué? Metros. ¿Y cuánto mide un metro? Pues eso de centímetros y eso de milímetros. Hoy quiero hablarte de uno de esos estándares de Dios y para eso vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en Deuteronomio. Yo quiero que todos vayan a la pantalla y vean con claridad el texto. Van a ver pasajes que están entre paréntesis.
Esos pasajes vienen de otras de las traducciones de la Biblia que nos ayudan a comprender este pasaje que es la base bíblica. Deuteronomio 22:13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella o después de dormir con su esposa la aborreciere y le atribuyere faltas que dan de qué hablar y dijere o la difama y la acusa alegando: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, o descubrí que no era virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella. Son pruebas que ella sí era virgen a los ancianos de la ciudad, en la puerta de la ciudad. Y ahí dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, o le entregué mi hija en matrimonio, y él ahora la aborrece o la repudia. He aquí, a lo mejor me pueden enderezar la pantalla de atrás, por favor. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces, otra de las versiones dice: sus padres exhibirán las sábanas a la vista de los ancianos del pueblo. Y entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre preso y lo castigarán. Y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció la mala fama o la difamó sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no halló virgen a la joven, o que no se demuestra la virginidad de la joven, entonces sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán. Una versión dice: la apedrearán hasta matarla, por si alguien se quedara con la duda, los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás o así extirparás el mal de entre medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y así extirparás o quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada o comprometida con alguno, y alguno la hallare casualmente en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló o deshonró a la mujer, a la prometida de su prójimo. Y así quitarás o desarraigarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada o comprometida para casarse, y la forzare a aquel hombre y la viola, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces, la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando un hombre hallare casualmente a una joven virgen que no fue desposada o que no está comprometida, y la tomare y la obliga a acostarse con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará a muerte a la joven, dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, o se casará, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos los días, no podrá divorciarse de ella. Ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre, porque está usurpando los derechos como esposo. Nadie aquí, por favor, se confunda. Dios dispuso que el hombre y la mujer lleguen vírgenes al matrimonio. Este es el estándar de Dios. Este es el metro de Dios. Dios espera que los dos se conserven vírgenes para el matrimonio. Yo sé que esto dicho en nuestra sociedad, más de dos se han de ir para atrás y decir: ¿cómo es esto? Pues así.
Por eso lo estamos leyendo directamente de la Escritura. Y como Dios no cambia, tampoco cambian sus requerimientos o sus estándares de santidad. Los tiempos, la moda o las tendencias del mundo no modifican en nada las exigencias de la calidad de Dios. Este estándar de la virginidad es un estándar de calidad. Y Dios pide que el hombre y la mujer lleguen vírgenes al matrimonio. La virginidad de la mujer por lo general se puede evidenciar, en tanto que la del hombre no. Cuando el himen de la mujer es penetrado por primera vez, lo más probable es que cause un sangrado. Y por eso lo que leíamos, esas son las señales de la virginidad que refiere la Biblia en el libro de Deuteronomio. Los esposos vírgenes tuvieron relaciones sobre una sábana blanca y entonces al dejar una mancha, ahí se quedó impregnado, se quedó impreso las señales de la virginidad. Así que si alguien dudara de la chica, los padres que son los poseedores de la sábana, lo van a sacar en la ciudad, en la puerta de la ciudad, para que todo el mundo lo vea y para callarle la boca a aquellos que están difamando a una chica diciendo esta no llegó virgen, siendo que sí llegó. La historia, la tradición, la sociedad sí le exige pureza a la mujer, pero al varón no solamente lo excusa de esta obligación, sino que espera que el hombre sea experimentado en el sexo. A veces esto es abierto, en otras ocasiones es encubierto, pero hay familias que no se sienten orgullosas de que sus hijos varones sean vírgenes. Y cuando esto ocurre, lo interpretan como una expresión de debilidad e incluso de homosexualidad. Eso pasa en México. Pero Dios no tiene dobles estándares. En México, en Escocia, en Estados Unidos, en donde ustedes quieran, los estándares de Dios, el metro de Dios sigue teniendo los mismos números de centímetros. Resulta que la noche de bodas en tiempos bíblicos, los padres de la novia regalaban a los que se iban a casar sábanas blancas para ser utilizadas en su cama nupcial. Y esta ropa de cama tenía un propósito, y era usarse en la primera experiencia sexual. Cuando en alguna ocasión he tenido la bendición de aconsejar a una pareja que se va a casar, cuando hablamos de estos temas y los tratamos de llevar a nuestro tiempo, hay escándalo. Todo el mundo se enteraba en la sociedad bíblica de quién era virgen y quién no era virgen, porque resulta que el día del matrimonio, por supuesto, estaba invitado todo el pueblo, y no se casaban en un templo, en una construcción, sino que se casaban bajo una tienda de campaña. Y a un lado, ahí por ahí cerquita, estaba la alcoba nupcial. Entonces quien casaban eran los padres, porque los rabinos no casaban, ni los sacerdotes judíos casaban, sino que los padres casaban a sus hijos. Una vez que los hijos se casaban, ahí estaba todo el pueblo viendo la ceremonia, y entonces pasaban los novios a la alcoba nupcial, otra tienda de campaña, y el mejor amigo del novio se paraba en la puerta de la entrada de la alcoba nupcial y esperaba. ¿Qué esperaba? Lo que ustedes ya saben. Y entonces, una vez que tenían sexo por primera vez, entonces el novio le pasaba al amigo las sábanas manchadas con sangre, y él llegaba con los padres y les dice: aquí están las señales de la virginidad. Y con todo orgullo los padres le decían al pueblo: miren, mi hija es virgen. Su esposo
es virgen. Dudo mucho que si hoy lo tratáramos de hacer, tendríamos algo de éxito. Por eso, si después de la noche de bodas, el varón decidía anular el compromiso matrimonial, la única manera de obtener el divorcio era demostrando que no llegó virgen, y la anulación legal del pacto matrimonial se permitía cuando se comprobó o se comprobaba que hubo fraude, es decir, cuando uno de los esposos engañó al otro y se hizo evidente en el momento que se consumó el matrimonio. Esta era una acusación muy seria, por eso se obligaba, esta acusación era muy seria y por eso se obligaba que el acusador presentara las pruebas de este fraude, y la mejor prueba de inocencia eran las propias sábanas manchadas. Si no podían presentar esta prueba física, entonces las acusaciones eran consideradas calumnias y difamaciones, y en un caso así el varón tenía que pagar una fuerte suma por los daños y perjuicios a la novia y a su familia. Lo que ocurre el día de hoy, algunos hombres que de hombres no tienen nada, presumen de sus aventuras sexuales, aunque muchas veces ni siquiera son ciertas. Te quiero decir que la calumnia, Dios la castiga severamente. Él se llena de ira cuando alguien difama a una de sus hijas. Dice Deuteronomio: y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, o si presenta cargos falsos, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Otra traducción dice: le impondrás a él la sentencia que pretendías para la otra persona, que era muerte por impureza, y quitarás el mal en medio de ti. Si tú acusabas falsamente y el castigo en este caso era la muerte, y se comprobaba que tú estabas difamando, tú morías. El otro lado de la moneda, si la prueba indicaba que ella no era virgen, entonces el matrimonio se podía anular, y en ese caso la mujer era echada de la ciudad y lapidada. Es decir, era muerta a pedradas. Dice la Escritura: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Y así quitarás el mal de en medio de ti, o extirparás el mal que hay en medio de ti. Yo he escuchado a algunos que dicen: esta medida correctiva es demasiado cruel. Esto no puede tener su origen en Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Sí, y también el Señor ordenó la muerte de los infractores por lo mucho que ama a su pueblo. Al ver uno de estos eventos, lo que Dios pretendía era que hubiera un temor santo que hiciera que las otras personas solteras no se atrevieran a tener relaciones sexuales antes de casarse. La medida disciplinaria eliminaba de raíz el foco de contaminación para que no todo el pueblo se enfermara de este mal, que por cierto es uno de las enfermedades que más afecta a nuestra sociedad y por supuesto al pueblo cristiano. Piensa lo siguiente: si hoy se lapidara a cada hijo o hija que regaló su virginidad antes del matrimonio, ¿qué porcentaje de los hogares estarían hoy de luto? No digas Cifras de estudios en los Estados Unidos afirman, fíjate,
68% de los jóvenes entre 12 y 17 años han tenido alguna experiencia sexual. 68%. A partir de los 12 años. Y si sube la edad, de los 18 a los 29, perdón. Si sube la edad de los 18 a los 29, que han tenido relaciones sexuales, entonces el número se va no de 68, se va a 86. Y lo triste es de que este 86% es igual para cristianos que para no cristianos. O sea, lo que Dios le dio a Moisés como ley en Deuteronomio, que suena tan brutal, es efectivo. Cuando se dejó de hacer, ahora esto contaminó al pueblo de Dios, y ahora en el pueblo de Dios, el 86% de mayores de 18 años ya se acostaron con alguien. Y lo triste es que ni los padres ni los que se acuestan se sienten mal. Ese es hoy el estándar del mundo. Por eso, si el día de hoy se aplicara literalmente la ley, te pregunto, ¿tú y yo estaríamos vivos? A ver, no estamos hablando de estadísticas. Estamos hablando de ti y de mí. Y a mí me da mucha vergüenza, porque sé que me está viendo mi nietecita. Yo no llegué virgen al matrimonio, eso sí. Yo hubiera sido lapidado. ¿Y tú? ¿Y tus hijos? Tenemos nosotros que entender que aunque cambien los tiempos, Dios es el mismo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Y la Escritura establece la manera como debemos conducirnos en todo tiempo. Dice el libro de los Hechos: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, como en el antiguo pacto. Y se acrecentaban o crecía el número de las iglesias fortalecidas por el Espíritu Santo, como en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la paz solo se obtiene si andamos en el temor del Señor y al mismo tiempo nos fortalecemos en el Espíritu Santo. Es que yo me sé todos los libros de la Biblia y luego me sé muchos versículos. Y oímos testimonios de gente que nació en una familia cristiana. Alguien por ahí puso en su testimonio, nació en una cuna cristiana. Yo nomás conozco las cunas de Liverpool, pero esta persona nació en una cuna cristiana. Hasta la cuna era cristiana en su casa. Pero pareciera que esto no tiene nada que ver después con la manera como nosotros vivimos, porque no estamos o no andamos en el temor del Señor, ni nos fortalecemos en el Espíritu Santo. Por eso debemos ser sinceros y reconocer que muchos que creen en Cristo no tienen ningún problema en andar en la fortaleza y en el consuelo del Espíritu Santo, pero no andan en el temor del Señor. O sea, han escogido una parte de la Biblia, pero han dejado la otra. ¿Sabes? El temor al Señor opera como un freno que nos ayuda a no hacer el mal. Pero si la persona camina por los senderos del sexo extramarital y no se detiene, irremediablemente va a caer en pecado. Esta es una ley espiritual. Nuestra tendencia, nuestro deseo natural es vivir sin el control y sin el temor a Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído que yo soy el arquitecto de mi propio destino, de que yo escojo lo que es mejor para mí. Y no nos damos cuenta que el Señor ordenó castigo de muerte a los infractores
para imprimir temor reverente en su pueblo y para evidenciar el valor que para Dios tiene la virginidad. Esto a mí me suena paradójico. El hombre tiene tan poco estima de su virginidad y Dios la considera sagrada. Muchos jóvenes y adultos presumen de ser buenos cristianos, pero cuando nadie los ve, viven sin el temor del Señor. No ejercen control a sus pasiones ni a sus deseos más íntimos, más secretos. Y hay jóvenes cristianos que, hay jóvenes cristianos que afirman no haber tenido relaciones sexuales, por ejemplo. Lo han hecho todo con la novia o con el novio, o con las novias y los novios. Eso sí, no se han acostado y se creen vírgenes. Si eso no es sexo, díganme ustedes qué es. Yo les he ofrecido a los jóvenes aquí en la iglesia que el día que ellos quieran, les organizo un fiestón con la banda del Recodo y del Limón, juntos. Y bailamos desde que amanece hasta que anochece. Y que cada quien se traiga su escoba. ¿Cuántos vendrían a esta fiesta que va a organizar el pastor? No, pastor, pues si lo bonito es pues sentir aquí para la otra, pues no. Pues sí, pero es que es ahí donde está el peligro. Caminamos en el temor del Señor. ¿Qué de malo tiene? Esta es la frase que hoy escucho de todos los muchachos, ¿no? ¿Y esto de qué mal tiene? Pues estamos viendo cuál es el estándar de Dios, no cuál es el estándar del mundo. Vidas que viven así no reflejan el temor de Dios. Por eso reflexiona en esta frase. Una sola gota infectada es capaz de contaminar toda una alberca olímpica de agua 100% esterilizada. Una gota. Es que soy casi puro. No. ¿Cómo te explico? No se puede. De verdad que nunca lo he hecho. No, has hecho no sé qué cosa, pero eso sí, de acostarse con otro, yo no. Y a lo mejor la razón detrás es que no hemos comprendido qué es el propósito de la virginidad. Yo sé que aquí hay algunos que están casados y que están pensando, oye, pastor, hablar de la virginidad ya a estas alturas de la pichada ya no hace mucho sentido. Te quiero decir que sí lo tiene. Además, la palabra de hoy tiene que ver contigo que estás casado, pero también tiene que ver con tus hijos. Si tú te casaste no virgen, físicamente ya no hay nada que hacer. Esa fue tu decisión y así entraste al matrimonio. No obstante, si hoy entiendes el propósito de la virginidad, vas a poder restaurar una parte clave del cimiento de tu matrimonio. Porque haberse casado, habiendo tenido relaciones sexuales antes con la novia o con otra persona, está poniendo un cimiento falso, un cimiento que ya trae rajaduras y el matrimonio se va a caer tarde o temprano. Por eso, si tú no restauras tu matrimonio, tú como yo que te casaste siendo ya una persona que tuvo relaciones, no vas a poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios quiere que tú tengas. ¿Por qué? Porque empezaste mal. Y Dios, como siempre, amoroso, nos da una segunda oportunidad de remendar. Mira lo que dice Pablo a los Corintios. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica su matrimonio, su vida.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre el fundamento alguno y si sobre este argumento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se va a manifestar, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, va a recibir su recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien él mismo será salvo. Y noten esto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué dice la Biblia? Es insensatez para con Dios. Ay, pastor, pero estás removiendo cosas del pasado. Pues sí. Y a lo mejor ahora puedes entender un poquito mejor por qué las broncas que tienes en tu matrimonio. Si tu matrimonio tiene otro fundamento que no sea Jesucristo, cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las adversidades, vas a ser derrotado. Tu vida y tu matrimonio es templo de Dios, pero el Señor no puede habitar en nosotros si nuestro cimiento está fracturado por la impureza sexual. Por eso Pablo pregunta en 2 Corintios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? Ninguna. O tu matrimonio es 100% puro, o tu matrimonio se viene a pique. Y para que tu matrimonio sea 100% puro, tú tienes que haber llegado puro al matrimonio. Pero Dios dice, no te apures. Yo puedo restaurar eso que el pecado echó a perder. Pero Dios ha establecido un estándar de conducta para sus hijos, y esto es superior y contrario a la tendencia inmoral que prevalece en el mundo. Oigan, yo también algún día terminé la prepa. Pero me aterra cuando oigo que los niños y las niñas que terminan prepa se van a Cancún de viaje. Sus papás que los dejen, está bien, ¿eh? Gracias a Dios ya pasamos por ahí. Es que eso es lo normal. No, pues está muy bien, supongo yo. Ya eso se hizo un estándar. Ya no hay chaperones. Yo cuando salía con Susi es una entre 5 hermanas. Salía yo con Susi y las 5 hermanas. El Señor nos pide una conducta pura para que nosotros podamos experimentar todas las bendiciones posibles cuando estamos unidos en matrimonio. Déjame decirte esto mismo, nada más que en negativo. Sin pureza es imposible disfrutar el placer sexual en el matrimonio. Los que se adelantaron, bueno, pues ya recibieron lo que buscaban. Pero van a pasar el resto de su vida deseando alcanzar una plenitud que solamente Dios puede dar en pureza. ¿Por qué? Porque ese es su estándar. Y si tú no tienes eso, no puedes saber lo que una pareja de jóvenes vírgenes experimentaron y están experimentando en sus relaciones matrimoniales. Que es muy diferente
aquellos que son muy expertos en esta cosa. Yo me hago esta pregunta: ¿qué buscan los hombres y las mujeres que saltan de cama en cama? Te digo yo, ¿qué es lo que andan buscando? La virginidad perdida. Y este no le satisface, y el otro tampoco. Y la que sigue, menos. Dios inventó el matrimonio y lo diseñó, como también Dios inventó la sexualidad y la diseñó de acuerdo a sus estándares. ¿Qué pasa si tú fumas? Metes humo y veneno a tu sistema respiratorio y esa conducta eventualmente te va a llevar a la muerte, porque tus pulmones no se hicieron, no están diseñados para que les entre humo. Aplica el mismo principio a tu sexualidad. Dios te dio la bendición y el esplendor de la virginidad desde el día que naciste. Y esa es una distinción de enorme valor que tiene un propósito. Por eso digo que a lo mejor los que ya se casaron, ya, Dios los agarre confesados. Los que no se han casado no han entendido el propósito de la virginidad, que tiene dos, pero nomás voy a hablar de uno de ellos. Del que no voy a hablar es que Satanás está haciendo que los jóvenes cada vez se acuesten a más temprana edad, porque quiere difamar la honra de la virginidad, porque con ello también difama, deshonra el nacimiento virginal de Cristo. Si no es tan importante para ti, tampoco va a ser importante para ti el saber que Jesús nació de una mujer virgen. Y esa es la estrategia detrás de Satanás. Pero entonces, ¿para qué es la virginidad? Déjame decirte que es para la persona con la que te comprometiste en matrimonio. Es para la persona que más amas en el mundo. Mijita, pero eso no puede pasar a los 13 años, a los 15 años, a los 18 años. Necesitas estar comprometida para matrimonio. Para tu esposa, con quien vas a compartir todos los días de tu vida. Para la única persona con quien te vas a unir en una sola carne. Pregunto, ¿a cuántas personas les puedes dar tu pureza? ¿A cuántas? A una. Ser virgen, o bien permanecer virgen, no te hace fenómeno de circo. Ser virgen te hace ser lo que Dios diseñó que fueras. Y el deseo del Señor fue que el día de tu boda, el regalo más preciado que tú tienes, conservado durante muchos años, va a ser para que tú se lo des a tu esposo y para que tu esposa te lo dé a ti. En la universidad tenía una compañera de esos que tienen apellidos dobles, como Pérez Grobas o Díaz Lombardo, o esos nombres así largos. Entonces había un profesor bastante higadito, el pobre, y pasaba lista y pasaba diciendo los apellidos: Pérez y González y Gómez y no sé qué, Pérez Grobas, y todos los días la misma historia, hasta que un día la niña Pérez Grobas le dice: profesor, no me diga Pérez Grobas, dígame señorita Pérez Grobas, que mucho trabajo me ha costado ser. No se me puede olvidar. No estamos hablando de nada que sea fácil. Estamos hablando de algo que tiene un valor para Dios y para nosotros. Y déjame abrir un pequeño paréntesis. La palabra pareja solo tiene dos aplicaciones. La primera es para Noé.
Dios le ordenó meter en el arca parejitas de animales. Entonces, si tú en casa tienes 2 perritos, entonces le puedes decir, tengo una pareja de perros. Y la otra acepción es para los patrulleros, porque ellos le llaman pareja a su compañero, a su compadre en la patrulla. Las personas que hablan de su pareja, lo que en realidad están diciendo es, yo hoy convivo con una persona que no es mi esposa, no es mi esposo, y con él o con ella tengo relaciones sexuales. Dios en su palabra dice que las personas, además de la familia, pueden tener 3 cosas. Pueden tener amigos, pueden tener un comprometido a matrimonio o pueden tener un esposo. ¿Tienes alguna dificultad con eso? Ve con el Señor, porque yo no escribí la Biblia. ¿Y los novios? Lo único que te puedo decir es, eso no es bíblico. El momento de mayor intimidad en la relación entre esposos es la provisión para darse en amor el uno al otro, y es la manera como Dios muestra su amor entre nosotros. Por eso el motivo de máximo gozo y placer para Dios y para el esposo es ese tiempo de intimidad. Pero no es algo que se hace a escondidas, ni en un hotel de paso, ni en el asiento trasero de un automóvil. La virginidad es una gloria, es un honor extraordinario de la que cada persona se debe sentir bien orgullosa. Y hay otro pensamiento que es fundamental en la reflexión de hoy, porque es parte de este mismo estándar. Hay una constante en los pactos de Dios que estableció con su pueblo, y esa es la presencia de sangre. Y esto es cierto en los sacrificios, en la circuncisión y por supuesto en la cruz de Cristo. El matrimonio es otro pacto y también se sella con sangre. Cuando el hombre y la mujer se casan siendo vírgenes y tienen su primera experiencia íntima, habrá sangre. Y el himen que se ha roto va a producir un sangrado que cubre justamente los genitales de su esposo. Para Dios, esta es una señal. Significa que han entrado en una relación sagrada, en un pacto de sangre que va a madurar y cada vez se va a hacer más fuerte. Para eso Dios hizo a las mujeres así como las hizo. La sangre en la intimidad es la manera como los esposos sellan el pacto matrimonial y es el más alto testimonio de su compromiso delante de Dios y del uno con el otro. ¿Para qué? Para permanecer unidos hasta la muerte. Primero se unen los corazones, después se unen los cuerpos de una manera física. Por eso la unión es la expresión externa de una obra interna, y esa unión se sella en el compromiso matrimonial. Y la unión es asombrosa porque dejaron de ser 2 para ahora convertirse en una sola carne. Para los que están casados y descubren esta verdad después de muchos años, su vida matrimonial y su relación matrimonial va a cambiar, va a cobrar una nueva realidad porque se van a dar cuenta del diseño perfecto de Dios. Para los solteros, esto espero les dé una nueva perspectiva del futuro, de lo que Dios tiene preparado para ustedes. Y les permite pensar en la noche de bodas. Sí, se vale pensar de estas cosas. Dios inventó el sexo no para tener chamacos, es para nuestro placer. Y se puede pensar y se puede soñar en esa noche de bodas donde tú le vas a entregar lo más sagrado que tienes a tu esposo y tu esposa te lo entregará a ti. Y ese regalo valiosísimo, guardado por años, con celo, con amor, será el regalo más grande en la tierra jamás recibido. Por eso el pacto matrimonial es diseño de Dios. Esto trae honor y gloria
y la mayor felicidad y placer al hombre y a la mujer casados cuando Dios ve un matrimonio teniendo relaciones. Se goza porque está viendo su diseño en operación. Y quizá ahora entiendes por qué en Oasis no casamos a menos que los interesados crean en Cristo y comprendan qué es el pacto matrimonial. Y les cuento, la última vez que insistí en la importancia de todo esto, el novio me dijo que yo estaba ejerciendo demasiada presión y que prefería buscar otra alternativa de pastor que los casara. Qué triste. Pero no me rechazaron a mí, ¿eh? Ellos rechazaron al Señor y no estuvieron listos para los estándares de Dios. Si me ayudan allá atrás con la música. Yo espero no haber ofendido a nadie. Pero te lo tengo que decir así en español, de entrada como yo lo entiendo. Y yo soy medio burro, entonces un hombre y una mujer verdaderos tienen el valor y el suficiente amor por Dios cuando son capaces de presentar sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. Es lo que el Señor demanda de nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si tú hoy eres soltero y estás en una relación de amor que crees que va a terminar en matrimonio, déjame recomendarte que si estás cerca de la chica de tus sueños, también estés cerca de la regadera. Y cuando sientas como que las mariposas del estómago se quieren salir, córrele a la regadera y le abres a la fría. Y así, con todo y ropa, adentro. ¿Decías que la gloria de Dios esté presente en tu vida? Dios ha decidido hacerlo a través de tu santidad. Y ser virgen es una parte importantísima de ser santo. Si deseas su presencia, entonces debes vivir en pureza. Dios no está en medio del pecado. Acepta el reto, vive a la altura de las exigencias santas de Dios. Este es su estándar, no lo baja por nada. Muchos de los que estamos casados no llegábamos vírgenes al matrimonio y esto ha venido a ser la raíz de algunos de los problemas con los que batallamos, incluso hasta el día de hoy. ¿Qué se puede hacer? Mira, nunca es tarde para pedir perdón a Dios, pero también aprovecha y pídele perdón a tu esposa. Y si tienes hijos en una edad que puedan entender las cosas, siéntalos y pídeles también perdón a tus hijos. Y le dices tú, principalmente como varón, toma la iniciativa y dile, hijo, hija, si no lo sabías, quiero decirte esto con toda vergüenza. Yo no llegué virgen al matrimonio y te pido perdón. Yo te di un mal testimonio. Pero ahí es donde tú tienes que aprovechar y decirle, pero Dios tiene estándares que son muy superiores a lo que yo soy. Si estás casado, hoy mismo quita todo escombro de corrupción y empieza a construir de aquí en adelante tu matrimonio en pureza, en los cimientos que Dios establece en el pacto matrimonial. Este es el diseño de Dios. Si tú estás batallando con pensamientos, con deseos que ofenden a Dios y a tu cónyuge, conoces la causa de estos pensamientos lascivos e impuros. Quiero decirte que muchas veces esto viene por ver cosas que después entran a nuestra mente y nuestro corazón. Y quiero decirte lo que Pedro dice en la segunda carta:
cometen adulterio cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. No, si por los ojos es donde entra todo esto. Yo quiero invitarte de verdad, de todo corazón, a que hagas un compromiso hoy con Dios. Dice la Biblia que Daniel decidió no contaminarse con la comida ni la cultura de Babilonia. Tú y yo tenemos que hacer también un compromiso con el Señor, tomar la decisión de entregarle nuestros ojos al Señor. ¿Has visto cómo los caballos les ponen unas cosas así? Para que no vean ni para arriba, digo para arriba sí, pero no pueden ver para los lados. No sirven. Necesitamos entregarle nuestros ojos al Señor y decirle, Señor, que vea lo que tú quieres que yo vea. Satanás es el padre de la mentira y muchos hemos creído sus engaños. Y también muchos aquí hemos participado en sexo extramatrimonial en alguna de las modalidades, ya sea sexo antes del matrimonio, se le llama en la Biblia fornicación, o sexo fuera del matrimonio, y eso la Biblia le llama adulterio, o pornografía, o masturbación, o fantasías. ¿Sabes de dónde salen a dónde nos llevan estos senderos inmorales? A la muerte del matrimonio. Envenenamos el matrimonio con esta clase de pensamientos y de deseos y de acciones. El único sendero es el estrecho, ese caminito estrecho de Dios. Y hoy yo quiero orarle al Señor y pedirle que un espíritu de pureza nos llene de gozo y de satisfacción. Y la última cosa. Yo sé que aquí hay personas, hombres y mujeres, que fueron violados o fueron tocados de manera indebida. Y quiero decirte dos cosas. Una, tú no eres culpable. En este caso, tú eres la víctima. Y esto tiene el potencial de marcar tu vida para siempre. Y el Señor no quiere que eso suceda. Pero cuando has pasado por una experiencia de esta naturaleza, déjame decirte, con el corazón en la mano necesitas ayuda. Acércate con tus pastores. Y necesito que me ayudes en esta travesía. Porque esa experiencia pudiera afectar el resto de tu vida. Pero Dios lo puede hacer. ¿Sabes? No lo dice la Biblia, pero yo creo que hay virginidad espiritual. Y Dios nos puede regresar a todos a ese estado de virginidad espiritual, como si nunca hubiéramos cometido un pecado sexual. Y lo que quiero hacer el día de hoy es hacer una oración por cada uno de ustedes. Quiero pedirte que te pongas de pie. Sí, Dios ha tocado tu corazón en alguna de las cosas que hemos dicho hoy. Que te pongas de pie, porque vamos a orar. Quiero pedirte que ores en voz lo suficientemente baja como para que no te escuche la persona de al lado, pero suficientemente alto para que tú te escuches. Y yo te quiero dirigir en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús,
Vengo a ti porque tú me has hecho un hombre y una mujer. Quiero ser santo en todas las áreas de mi vida. Mi mente, mi espíritu y también mi cuerpo. Gracias, Padre, porque he nacido a tu reino. He nacido al Espíritu Santo. Soy copartícipe ahora de tu naturaleza a través de Jesucristo, que es mi Señor y mi Salvador. Y ahora por fe yo recibo en mi vida una unción fresca de tu Espíritu. Y por la autoridad de la palabra y la fuerza del Espíritu Santo, yo ahora podré resistir los poderes de la oscuridad y renuncio a todo espíritu que provoca malos pensamientos y deseos inmorales. Y en el nombre de Cristo, a ti, espíritu de inmoralidad, de lascivia y de lujuria, te expulso de mi vida. Ahora, Espíritu de Dios, recibo la gloria de tu pureza. Con tu ayuda, Padre, hoy te presento mi cuerpo en sacrificio vivo y santo. Me ofrezco a vivir en pureza todos los días de mi vida. Me ofrezco a conservarme limpio y vivir en santidad. Me ofrezco a conservarme limpio y en exclusiva para la esposa o el esposo que tienes para mí. Yo quiero que mi vida sexual sea pura, sea santa y limpia, sea buena como tú la creaste. Quiero ahora que tu gloria se exprese en mi vida y en mi matrimonio presente y futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hemos establecido un pacto con Dios. Dios borra el pasado por completo. Ahora tú no lo traigas a tu mente, a tu corazón. Eso ya quedó perdonado por el Señor. Ahora vamos a vivir de aquí en adelante una vida limpia y pura. Y reitero, si alguna persona necesita ayuda en esta área, no se vaya de este lugar hasta que hable con uno de los pastores y le haga conocer que necesita ayuda. Y puedan establecer una cita para poderse videollamar o poderse ver y recibir la ayuda que se necesita. No se queden así. Esto nos sana con el tiempo. Que Dios los bendiga. Qué domingo tan extraordinario, qué mensaje. Si no lo saben, todas las pláticas se quedan grabadas en Facebook y después Sergio las sube a YouTube. Yo les sugiero que en la semana vuelvan a escuchar. De verdad que esto ha sido de mucha bendición y compártanla. A lo mejor si alguno de tus hijos no estuvo ahí, compártela con tus hijos. Levanten la mano todos los que iniciamos hoy con un corazón puro y limpio delante del Señor. Amén. Amén. Le damos un fuertísimo aplauso al Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en las actividades de la semana. Muchas gracias.